Cordial saludo, estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático. Desde la red de tutores queremos darles una breve explicación del contenido para repasar para la pretarea. Recuerden que esta pretarea la van a encontrar en el entorno de evaluación, en el icono donde está el chulito y dice pretarea, nociones de conjuntos, cuestionario de evaluación. Es un cuestionario de 10 preguntas, 2 intentos, 25 puntos, y por eso es muy importante que repasemos los conceptos básicos de qué es un conjunto. Un conjunto es un grupo o una colección de objetos donde cada objeto que pertenece a ese conjunto se determina como un elemento o miembro del conjunto. Entonces, este símbolo de pertenencia y este símbolo de no pertenencia es importante tenerlo claro, donde X pertenece a ese conjunto T y X no pertenece a ese conjunto. Entonces, ¿cómo podemos nosotros definir un conjunto? Se puede definir por extensión o por comprensión. Entonces, si tenemos el conjunto de los números naturales pares menores que 15, por extensión, pues nosotros sencillamente describimos uno a uno los elementos de este conjunto. Entonces, los números naturales pares, pues ya lo sabemos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Y por comprensión o en forma constructiva, pues se define una característica de ese conjunto que va a ser un X tal que X es el número natural par menor que 15. ¿Listo? ¿Qué es un diagrama de Venn? Pues es una región cerrada que sirve para visualizar el contenido de un conjunto y las relaciones que se presenten entre esos elementos de los conjuntos. Entonces, vamos a representar por medio de un diagrama de Venn el conjunto de los números naturales pares menores que 9. Entonces, cuando nosotros tenemos un intervalo y nos dicen menor, no toma ese elemento, ¿sí? Pero cuando nos dicen menor e igual, hace parte el número, digamos, o si está dentro del rango. Es importante tener claro lo de los intervalos, qué significa menor o menor e igual, mayor o mayor e igual. ¿Listo? Entonces, aquí nos dicen que representemos este conjunto, el conjunto de los días de la semana. ¿Cómo se representa por extensión? Pues nosotros vemos que los nombramos uno a uno separado por comas y que cada uno de los conjuntos se define en letras mayúsculas. Y por comprensión, pues decimos la característica, un X tal que X es un día de la semana. En el diagrama de Venn, pues incluimos cada uno de los elementos. Está el concepto de cuando un conjunto es subconjunto de otro. Bueno, entonces un conjunto es subconjunto si cada elemento de A está también en un elemento del conjunto B, ¿cierto? Entonces aquí podemos decir que A está contenido en B. El símbolo de contenido es esta C como estrechadita en el centro. Y el símbolo de no contenido es este. Entonces es importante que tengamos claros esos conceptos para poder abordar cada una de las preguntas de la pretarea. Otro concepto importante es, ¿qué es un conjunto vacío? Pues todos sabemos que es un conjunto que no tiene elementos. ¿Cómo se denota? Pues por la letra phi, ¿cierto? Y un ejemplo, el número de mujeres mayores de 500 años que aún viven, pues no se conoce ese fenómeno, digámoslo así. Entonces, por lo tanto, el conjunto es vacío. ¿Qué es un conjunto universal? Pues es el que contiene todos los elementos a considerar. Entonces, vemos que el universal es todo esto, ¿sí? Se representa con un rectángulo y podemos saber esto. ¿Por qué es importante saber qué es un conjunto universal? Para en esta operación que nosotros conocemos como el complemento de un conjunto, ¿cierto? Si vamos a obtener el complemento de un conjunto A, se denota aquí con una C pequeñita o con una comilla, pues es todo lo que esté afuera, ¿cierto? De ese conjunto. Un X que pertenece al universal,
pero es un X que no pertenece al conjunto A. Si tuviésemos una operación, entonces sería, por ejemplo, A unido con B, el complemento es todo lo que está por fuera de la operación, ¿sí? Dependiendo de la operación que nos estén indicando. Un ejemplo, pues nos da los números, un sistema decimal, ¿cierto? De 0 al 9. Ese es nuestro universal. El conjunto A nos dicen que son los dígitos decimales pares, entonces nosotros los nombramos por extensión. Por comprensión, un X tal que X son todos los dígitos decimales impares y por extensión, pues los nombramos. Y un X tal que X es 0 y lo colocamos ahí. Entonces, ¿qué es importante observar acá? Y es que A está contenido en el universo, ¿cierto? Este completo es el universo. B está contenido en el universo y C está contenido en el universo. Entonces, otro concepto importante, un conjunto finito. Cuando sabemos que un conjunto es finito, cuando podemos contar uno a uno sus elementos. Cuando sabemos que un conjunto es infinito, cuando no nos alcanza, digamos, la manera para nosotros saber a ciencia cierta cuántos elementos tiene un conjunto. Entonces, en el conjunto A, X tal que X es el número de días de la semana, pues nosotros ya sabemos que son 7, ¿cierto? Entonces, ese conjunto es un conjunto finito. Igual que un X tal que X es el número de alumnos en una universidad. Nosotros sabemos cuántos alumnos tenemos en la universidad. La igualdad de conjuntos. Cuando dos conjuntos son iguales, entonces aquí nos dice que cuando cumplen estas dos condiciones, cuando todo elemento de A es un elemento de B y cuando todo elemento de B es un elemento de A. Como ya les había dicho, un conjunto infinito es aquel cuyos elementos no pueden ser contados. Entonces viene un concepto para repasar que es la cardinalidad de un conjunto. Entonces, ¿cuál es la cardinalidad de un conjunto? Pues es el número de elementos, ¿cierto? Que tiene y se denota por el símbolo de la N mayúscula o el numeral. Entonces, ¿cuál sería el número cardinal del conjunto A? Pues los días de la semana sabemos que es 7. Y el conjunto el cardinal del conjunto B, 1500, pues esos son los estudiantes matriculados. Y para un conjunto infinito es importante saber que su cardinalidad pues no está definida porque es infinito. Dos conjuntos son iguales y tienen exactamente los mismos elementos. ¿Qué operaciones se pueden dar entre conjuntos? Entonces, es importante que tengamos claro que se puede dar la unión, que se puede dar la intersección, que se puede dar la diferencia y se puede dar el complemento. Entonces, ¿qué características tiene cada una de esas operaciones? Pues la unión es cuando tomamos todos los elementos de cada uno de los conjuntos, ¿cierto? Pero por comprensión es importante que aquí lo definimos como una O. Entonces, un X tal que X pertenece a A o X pertenece a B. En la intersección, o sea, y vea que tomamos todos los elementos. Toda la región sombreada es la unión. Y en la intersección son solo los elementos comunes que hayan entre ellos dos. Por eso, por comprensión, se denota la intersección entre A y B como un X tal que X pertenece a A y X pertenece a B. ¿Cómo se define la cardinalidad en esta operación? Pues la cardinalidad de la unión es igual a la cardinalidad del conjunto A más la cardinalidad del conjunto B menos la cardinalidad de la intersección. Cuando dos conjuntos son disyuntos quiere decir que son diferentes y netamente cuando su intersección es vacía. ¿Cómo se conoce como la operación de la diferencia? Entonces, nosotros podemos hacer la diferencia entre dos conjuntos. A A le quitamos B. Entonces, veamos que solo se sombrea esa región de A, pero le estamos quitando a B. Entonces, ¿cómo lo definimos por comprensión? Un X tal que X pertenece a A y X no pertenece a B.
¿Cómo se define la cardinalidad de esa diferencia? Pues la cardinalidad de la diferencia se define como la cardinalidad del conjunto A menos la cardinalidad de la intersección de los dos conjuntos. Y la cardinalidad del complemento se define como la cardinalidad del universal menos la cardinalidad del conjunto A. Entonces aquí hay una serie de ejemplos que los pueden revisar y que pues digamos que pueden ser base para esa pretarea. Tienen tres conjuntos y les dicen hagan la operación de la unión. Entonces ya sabemos que unir es tomar todos los elementos de un conjunto con todos los elementos del otro. Y luego el último concepto que se trata es el conjunto potencia de un conjunto, que se denota como P de A o potencia de A, y es el conjunto, ¿cierto? Formado por todos los subconjuntos de A. Entonces aquí vemos cómo este conjunto A tiene como subconjunto el conjunto M, el conjunto N, el conjunto P, la MN, NP y MNP y el vacío. Entonces ahí podemos definir cuál es la potencia de un conjunto y eh, finalmente el concepto de conjunto unitario es muy sencillo. Todos sabemos que el conjunto unitario es el que tiene un único elemento. Se puede definir por extensión y se puede definir por comprensión, dando la característica. Entonces, existen las propiedades de los conjuntos, ¿cierto? La propiedad de identidad, la propiedad de potencia, del complemento, propiedades asociativas, conmutativas y distributivas. Pues esto es ya esa manera más profundo, pero lo importante es que tengan claro estos conceptos que hemos repasado para poder abordar esa pretarea y desde la red de tutores, pues les deseamos el mayor de los éxitos. Solo es que le dediquen una media o una hora para repasar estos conceptos, que hagan su primer intento y revisen en qué tuvieron falencias, pueden volver a revisar el material, salir de las dudas y llegar al segundo intento de una mejor manera en miras de que puedan aprovechar y obtener estos 25 primeros puntos del curso. Recuerden que el curso tiene 500 puntos, el curso se aprueba con 300 y aquí ya estamos con los primeros 25 puntos de la primera actividad. Muchas bendiciones, ánimo y todo se puede lograr en la medida en que manejemos la mejor actitud y es un curso muy bonito en el cual se puede autoconstruir y se puede fomentar un muy buen conocimiento en la medida en la que pues le dediquemos tanto a este curso como a los demás. Muchas bendiciones y esperamos muy buenos resultados para ustedes estudiantes.